Segundo video: la restauración. El tercer tiempo, tiempo de la restauración. Porque Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3:18. Este tiempo de la restauración es el último de los tres tiempos de aceptación conforme a lo que está escrito. Daniel 12:6. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esta profecía se cumplió después de que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Entonces, al concluir de un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo, la iglesia volvería a tener un principio para que el bendito plan de salvación de Dios tuviera su fiel cumplimiento expresado en aquel gran mandamiento del Señor Jesucristo que dio a todos sus apóstoles. Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Lo cual no tuvo su cabal cumplimiento en el tiempo antiguo de la primitiva iglesia con los 12 apóstoles que incluían a Matías, y ni aún con el apóstol Pablo, quien viajó por muchísimos lugares, pues aún todos en conjunto no llegaron sino a contadas naciones de las regiones bajas de Europa y algunas otras del Asia occidental, además de unas cuantas del noroeste de África, todas relativamente cercas entre sí, siendo realmente pocas naciones aún para el mundo conocido de aquel entonces. Restauración del ministerio apostólico. Así que para efecto de cumplir el gran mandamiento del que el evangelio fuera predicado a todas las naciones, Dios restauró primeramente el apostolado. Al manifestarse de nueva cuenta el mismo origen de la iglesia primitiva, que es el único Dios vivo y verdadero, al escucharse su voz nuevamente en la tierra, ya no en Belén de Palestina, sino ahora en Monterrey, Nuevo León, México, el día 6 de abril de 1926, llamando por medio de su Hijo Jesucristo a un varón, dirigiéndose a él y diciéndole: Tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Varón, a quien de antemano Dios mismo había ya elegido y dado a las naciones por apóstol desde antes de su nacimiento, tal como lo ha hecho siempre con todos sus siervos, a quienes ha declarado diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dando Dios así principio
a la restauración de la primitiva iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Cuando introduce a su elegido en el mundo el 14 de agosto de 1986, día de gran gozo en los cielos, puesto que nacía el primer y principal miembro de la Iglesia de Cristo en este último tiempo de aceptación, el gran apóstol del Señor, Aarón Joaquín, conocido y santificado por Dios, formado para ser apóstol de las naciones desde antes de su nacimiento. Elección y propósito divino manifestado por el mismo Dios a su siervo el 6 de abril de 1926 en un país simbolizado con una gran águila con sus alas extendidas, sujetando y devorando a la serpiente, donde resurgió el nuevo león de la tribu de Judá en Monterrey, fecha en la que solamente se manifestó el llamamiento divino para que ya a partir de ahí comenzara a ejercer su ministerio apostólico. Pero la restauración ya había comenzado con su nacimiento y ministerio apostólico que le fue entregado desde antes de nacer, siendo entonces el apóstol Aarón, conforme a la gracia de Dios que le fue dada, el perito arquitecto que puso el fundamento para edificar sobre éste a la iglesia del Señor. Primera de Corintios 3:10, cumpliéndose fielmente lo anunciado ya por Cristo cuando dijo: porque la hora es, hablando entonces de su tiempo, y la hora viene, hablando del futuro, que es este presente, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Pero en ese futuro, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Por supuesto que sí, pues Jesucristo mismo, quien para esto ya tenía consigo a sus 12 apóstoles, profetizó diciendo: la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré, hablando de un tiempo futuro, profetas y apóstoles. Lucas 11:49. Y hoy día sigue Dios poniendo en su iglesia primeramente apóstoles. Primera de Corintios 12:28. Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, y hoy en día me enorgullece decirlo, Nazón Joaquín García, los cuales cada uno en su tiempo han ido por todo lugar haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que Jesucristo ha mandado. Mateo 28:19. Porque sólo así hallará Cristo fe en la tierra cuando Él viniere. Pues recordemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y quien predica sin ser un enviado de Dios, como lo son los apóstoles, contiende contra el Todopoderoso, y le causa gran indignación de tal magnitud que no puede contener su reclamo. Y por eso al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Salmo 50:16. Por lo cual, para que en este tiempo pueda existir la verdadera iglesia de Dios fundada por Jesucristo, es indispensable que primero exista un hombre elegido de Dios y enviado por Cristo, con facultad para predicar, para que sea un verdadero servidor y administrador de los misterios de Cristo, tal como lo es un apóstol del Señor, que tiene la genuina palabra de Dios, el evangelio de salvación y la doctrina de verdad por la revelación de Jesucristo. Primera de Corintios 4:1, Gálatas 1:11. Con autoridad para suministrar el perdón de los pecados. Juan 20:23. Y quien además es el medio que Dios ha establecido para el cumplimiento de todas sus promesas. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en Cristo y en el amén,
por medio de nosotros, de los apóstoles, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Este tercer y último tiempo aceptable y de restauración fue destinado por Dios para todas las naciones y permanecerá vigente hasta que sea cumplido el número de almas que corresponde, grupos que Dios tiene en su divino plan de salvación y vida eterna. El número de los gentiles, el número de los hijos de Israel, el número de los siervos de Dios. Así que este hermoso tiempo de gracia y salvación no es exclusivo para una sola nación, no, porque la Escritura dice: no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es el número del pueblo gentil, y luego todo Israel será salvo. Este es el número del pueblo de Israel, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:25. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:4. Y Jehová será reconocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Siria. Los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero, con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías 19:21. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11:11. En este tercer y último tiempo de gracia y aceptación divinas, alcanzarán la salvación tanto una gran muchedumbre de los gentiles como los hijos de Israel. Pero la puerta del reino de los cielos todavía no se cerrará, sino hasta que lleguen los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. Tal como se lo reveló a su profeta Daniel, quien dijo: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Entonces en la tierra se completarán dos números: primero el de los gentiles, y segundo el de Israel. Y por último, en el cielo tendrá que completarse el tercer número, el de los siervos elegidos de Dios, como lo dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Este es el número de los siervos elegidos de Dios, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:9. Así entonces, al dormir el último de los siervos de Dios, solo hasta ese entonces todas las cosas se habrán cumplido y se consumará el misterio de Dios, y las puertas del reino de los cielos
serán cerradas para toda la humanidad para siempre. Todo esto fue anunciado por nuestro Señor Santo Jesucristo cuando por parábola dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, la promesa de salvación y vida eterna, que tomó una mujer, que es la autoridad apostólica de Cristo y sus enviados, y escondió en 3 medidas de harina, en 3 medidas de tiempo. Primero, el tiempo del pueblo de Israel. Segundo, el tiempo de la iglesia primitiva. Y el tercero, el tiempo de la restauración de todas las cosas, la iglesia e Israel, hasta que todo fue leudado, hasta que todos fueron salvos. Mateo 13:33. Así que, sabiendo todas estas cosas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3:11. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Los nombres de los apóstoles actuales, así como las fechas y lugares de este breve testimonio, obviamente no están escritos en ninguna Biblia todavía, puesto que los datos aportados aquí son el reciente cumplimiento de las profecías hechas hace acerca de 2000 años, cuando también cesó de escribirse la Biblia, y por entonces no podían conocerse los nombres, fechas, lugares actuales. Y como de todos es bien sabido, las Santas Escrituras solo han aportado datos concretos después del cumplimiento de cada profecía, pero no antes de su cumplimiento. Sin embargo, y a pesar de ello, al cotejar todos los hechos, datos y detalles con el testimonio de las Santas Escrituras, estos concuerdan cabal y fielmente a perfección con ellas en tiempo y forma. Hoy la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, es la restauración de la primitiva iglesia cristiana del primer siglo, cuyo fundamento y fundador es Jesucristo, y su apóstol es el perito arquitecto que pone el fundamento, siendo el único Dios vivo y verdadero nuestro origen y destino. Amén. Espero entonces les haya interesado este video. Dale like y compártelo. Que Dios les bendiga.